práctica número 7, que es la que nos toca en el día de hoy, y se trata de realizar la sintonización de controladores PID utilizando Simulink. ¿De acuerdo? Muchas de las cosas que vamos a ver hoy ya las hemos adelantado, ya que la práctica de control de motores que la hemos hecho con simuladores, ¿de acuerdo? Debido a la situación, pues tendríamos con un simulador de Cinescape que simula nuestro motor de corriente continua. Pues muchas de estas cuestiones las hemos hecho ya en la práctica anterior, por lo tanto os resultará más sencillo de seguir. Sí que vamos a poner pues algunas variantes que hemos también visto en la práctica anterior. Bueno, esta práctica se divide en 3 ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de dedicarle tiempo a los ejercicios más complicados, como son el primero y el tercero. Perdón, bueno, el primero básicamente, ¿no? Porque el tercero lo hemos hecho en la práctica anterior y este segundo, pues, tiene menos complicación. Bueno, como ocurrió con vuestros compañeros en la práctica anterior, nos hemos dedicado mucho tiempo a este primer ejercicio y, bueno, espero que en esta ocasión sí que nos dé tiempo a hacer los posteriores y que además, como está esta grabación, pues podáis después seguirla utilizando la grabación, ¿no? Bueno, bien, supongo que estáis viendo la pantalla, ¿no? Veis como el primer ejercicio, pues, consta de un sistema constituido por dos depósitos, en el que esta planta da por estos dos depósitos un sistema hidráulico, ¿vale? En el que un primer depósito se llena mediante una válvula, en la que se deposita un líquido en ese depósito, que cuando llega a una determinada altura, pues se pasa a un segundo depósito. Y luego en ese segundo depósito pues tendremos una salida a una determinada altura del depósito, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues nuestra planta en esta situación es un sistema hidráulico de nivel de líquido en el que pues tendríamos como entrada esa válvula o cómo se abre esa válvula, esa electroválvula que tenemos a la entrada del primer depósito y como salida pues el caudal o el flujo, ¿vale? De ese fluido o ese líquido a través del segundo depósito. Bien, esa relación viene dada por esta función de transferencia que estáis viendo aquí. Y en este ejercicio tenemos 3 apartados. En uno primero, pues ya se pide diseñar un controlador en el lugar de las raíces, como veis, utilizando la herramienta ReleTool, que ya conocemos de semanas anteriores, incluso de las primeras prácticas de diseño de controladores, en el que se trata de que este sistema, este proceso, pues nos responda de forma que tengamos una sobreoscilación inferior al 5%, un tiempo de establecimiento inferior a 2 segundos y un error nulo siguiendo una referencia constante, pues es decir, una entrada de escalón. Bueno, este diseño de controlador os voy a dejar unos 10 minutos para que lo hagáis por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y os dé tiempo pues a practicar de nuevo a diseñar un controlador en lugar de las raíces y consigáis pues alcanzar esas especificaciones. Y luego continuaremos viendo cómo es ese controlador y los 2 siguientes apartados. Sí, sí. A la hora de introducir en Simulink los parámetros del PID, ¿hay que introducir KP, KI y KD o KP, TI y TD? No, en Simulink siempre te pide las ganancias. Vale. KP, que es con las fórmulas KI, que he dicho antes, ¿no? Sí, es decir, cuando tengáis el controlador ya diseñado en RLTool, pues dais a exportar, lo tenéis en función de transferencia y podéis extraer los parámetros PID con la función PID. ¿Vale? Vale, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues como estaba comentando antes, tenemos un lugar, en lugar de las raíces, pues bueno, es un sistema puro de segundo orden, por lo tanto tenemos 2 polos en bucle abierto, ¿de acuerdo? Y tenemos una bifurcación entre medio de esos 2 polos de bucle abierto que nos da una asíntota que es paralela al eje imaginario, como ya hemos visto en otras ocasiones, para un lugar de las raíces de un sistema puro de segundo orden, ¿no? Bueno, introduciendo estas especificaciones de diseño que tenemos, pues vemos cómo la sobreoscilación de 5% pues sería esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Y la de tiempo de establecimiento de 2 segundos, pues es bastante restrictivo respecto a la dinámica propia del sistema que se queda pues muy alejada para cumplir esos requisitos. Simplemente si moviéramos los polos de bucle cerrado
pues lo ponemos aquí al límite de la sobreoscilación. Solo esperaríamos, y como un sistema puro de segundo orden, pues si no solo nos cumpliría el grid de forma exacta y tendríamos pues un sistema de las características de un 5% de sobreoscilación, ¿no? Prácticamente, ¿no? El problema está en que, claro, el tiempo de establecimiento evidentemente no lo cumplimos. Estamos muy lejos de poder cumplirlo. Bien. Y no solo eso, el error en régimen permanente tampoco es nulo. Bien, ¿qué tipo de controlador necesitamos en esta situación? ¿Un PD? Un PD cumpliríamos la respuesta transitoria, la parte transitoria de la respuesta, ¿vale? Vamos a poner un PD. Un PD, es decir, incluimos un 0, ¿no? Un 0 real. ¿De acuerdo? En lugar de dejarlo en -1 porque coincide con uno de los polos de bucle abierto, yo lo voy a cambiar un poco de ubicación, le voy a poner 0,9 para que se distinga. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el PD. ¿Qué tenemos? Tenemos pues simplemente polos reales, ¿vale? Pues entonces, ¿qué necesitamos para cumplir? Pues que los polos dominantes estén fuera de la zona que no cumple, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner aquí. ¿Qué vamos a tener como resultado? Pues que evidentemente si tenemos polos reales, pues podemos esperar que siendo un sistema de segundo orden, pues que no oscile. Vemos que conforme alejamos este polo de bucle cerrado, ¿vale? El otro polo, que podría ser el dominante, pues se nos podría acercar más al 0, por lo tanto se puede anular mejor, ¿no? Bueno, si nos vamos a la respuesta, evidentemente estamos viendo cómo no tiene pico. Si nos cumple, el tiempo establecido no cumple. Bueno, como sabéis que he aproximado esa restricción de tiempo, pues podemos, en el lugar de las raíces, pues podemos alejarnos un poco más esperando que se cumpla, ¿vale? 2 segundos exactos. Bien, ¿esta respuesta satisfactoria cumple los requisitos? Perdón, no escucho. Está muy bajo, he escuchado muy bajo. ¿Sí? Bueno, pues ya os digo que, Falta que no tiene error nulo. claro, tiene un error finito en régimen permanente, ¿vale? Para una entrada a escalón. Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar? O sea, es decir, con la parte derivativa de este control PD, ¿vale? Hemos mejorado la parte de la respuesta transitoria. Pero ¿qué pasa con la parte en régimen permanente? ¿Cómo la mejoramos? ¿Cómo la cumplimos? Hay que añadir un PI. Hay que incluir la parte integral, ¿vale? Porque la parte integral no aumenta el tipo del sistema y por lo tanto no elimina el error en régimen permanente. Muy bien. Entonces, lo que hacemos, tendríamos que, ese compensador, tenemos que incluir un integrador y como parte de ese PI, ¿vale? Que estamos introduciendo, también tenemos que añadir otro 0 real. Eso lo tenéis claro, ¿no? Hay que incluir otro 0, ¿no? Y este 0, por diferenciarlo del otro, le voy a poner 0,4. ¿De acuerdo? Es decir, con un PD incluimos un 0, pero con un PI tenemos que incluir el integrador y el 0, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos ceros y un integrador. Bien, pues ¿qué tenemos aquí? Seguimos teniendo solo la parte real y ahora tenemos dos polos en el interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta situación no es nada buena. Tenemos dos polos en la parte interior, sí que está cerca de dos ceros y la respuesta, pues, no es muy de segundo orden. El tiempo de establecimiento está muy lejos de cumplirse, aún así alejando mucho este polo de bucle cerrado. Lo que quiere decir que la hipótesis de segundo orden no se nos cumple seguro que uno de estos polos está dominando en la respuesta, ¿vale? Pues esta configuración no es adecuada y por lo tanto dejando fijo uno de los ceros, como por ejemplo este que tenemos a la derecha, que como ya sabéis, si lo ponemos muy cerca del integrador, pues puede parecer que no afecta al lugar de las raíces, porque se van a compensar ese aporte de ángulo en el lugar de la raíz entre el 0 y el polo, ¿vale? El polo en el origen, pero nos fija un polo de bucle cerrado cerca del origen y no es buena idea porque eso, por muy cerca que esté del 0 que hemos incluido, ese polo tan cerca del origen va a dominar la respuesta, ¿vale? Por lo tanto, no es un buen diseño y por eso siempre tratamos de este 0 alejarlo del eje
del eje imaginario, ¿vale? Pues dejándolo donde lo teníamos, ¿de acuerdo? Yo lo tenía puesto en 0,4, bueno, perdón. Lo he empeorado bastante porque se me ha ido este polo muy lejos. A ver si lo trato de recuperar. Bueno, lo que voy a hacer es editar compensador y voy a poner esto en 0,4, donde estaba, y esto en 0,9. Voy a tener que hacer un zoom porque no he podido recuperar esa. Se me ha ido la... Ah, sí, es la parte imaginaria la que se me ha hecho muy grande. Y tengo el polo también muy lejos. No. Ahora. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es este polo, pues en lugar de tenerlo entre los dos polos del sistema en bucle abierto, pues lo podemos mover al lado derecho y vemos cómo en lugar de las raíces nos cambia también sustancialmente y nos aparece una bifurcación que parte del eje real y se cierra en el eje real, ¿vale? Pues si este cero lo alejamos de forma que incluso pues, tendrá menos efectos sobre la dinámica del sistema porque cada vez que lo pongamos más lejos, pues está más lejos de la dinámica de nuestro sistema que está con polos en -1, -0,5 y luego ya tenemos integrador y demás, ¿no? Pues vemos cómo esta bifurcación pues ya nos pasa a la parte que sí nos cumple las restricciones, que está en esta parte de aquí, supuestamente nos cumple las restricciones, y estos supuestos polos dominantes nos los podríamos llevar a esa zona, ¿vale? Y vemos que conforme nos lo llevamos a esa zona, además, tenemos la fortuna de que ese tercer polo de bucle cerrado que nos afecta, nos puede fastidiar la respuesta, pues se acerca más al cero que hemos incluido con el controlador, ¿vale? Por lo tanto, se anulará en mayor medida. Bueno, pues podemos esperar que la respuesta sea, pues cumpla la hipótesis de segundo orden. Y si nos vamos a ver la respuesta temporal, pues vemos que tiene una oscilación por debajo del 3%. Ahora tenemos un error nulo en régimen permanente, como hemos metido un integrador, ¿vale? Y que el tiempo de establecimiento está por debajo de los 2 segundos. Por lo tanto, este controlador, pues, nos cumple las restricciones, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues, lo podemos dar como válido. Bueno, espero que vosotros también hayáis podido encontrar una solución. No tiene por qué ser esta, ¿de acuerdo? Y siempre os recuerdo que lo tendréis que ese tipo de trabajo lo tenéis que practicar por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Porque tendréis que ser capaces de resolver este tipo de problemas sin ningún tipo de ayuda, ¿vale? Porque luego encontraréis en un examen y estéis vosotros solos con el problema y tendréis que saber aplicar los conocimientos que hemos visto en esta asignatura y utilizar la herramienta de la forma adecuada, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya que tenemos el controlador, lo que hacemos es exportarlo a MATLAB, ¿vale? Y pues aquí, en exportarlo, lo vamos a llevar a nuestro espacio de trabajo, al Workspace, y le damos a exportar y ya lo tenemos en Workspace. Bien, esta sesión yo la voy a guardar también porque vamos a volver después para explicar mejor algún concepto. ¿Vale? Y aquí en MATLAB ya tenemos nuestro controlador. No lo hemos exportado al Workspace, aquí lo tenemos. Y ahora, perdón, si lo escribimos aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora nos vamos a Simulink, tal como nos dice nuestro enunciado. Es decir, nos dice implementar el sistema en Simulink utilizando un bloque PID y considerando el efecto del filtro derivativo y viendo una respuesta para un pulso de amplitud +1 y -1 de duración de 5 segundos. ¿De acuerdo? Y comentar las diferencias que ocurren en función de ese filtro derivativo. Bien. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer el modelo Simulink. Me voy a poner ya directamente a hacerlo sin dejar a vosotros un tiempo anterior porque vamos un poco justo de tiempo y quiero que
que lo hagamos rápido para poder pasar a otro ejercicio, ¿vale? Sin embargo, como ya sabéis, esto ya lo hemos hecho anteriormente, por lo tanto no tiene mucho secreto. Es decir, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, la planta yo la tengo lo he hecho con la función ZPK, ¿vale? Lo tengo en forma de 0 polo y ganancia. Por lo tanto, utilizar la función de transferencia de esa forma, 0 polo. Aquí la tengo. Esta va a ser la planta. El bloque PID vamos a necesitar. Ahí lo tenemos. Lo vamos a poner aquí. Y vamos a utilizar el osciloscopio y la salida. Scope para ver la salida. Vamos a necesitar un sumador para la realimentación, en el que hay que cambiarle el signo porque es realimentación negativa, unitaria. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué pasa con la entrada? Bueno, la entrada nos dice un pulso compuesto por un pulso de un segundo, de amplitud 1 y otro de -1, ¿vale? Bueno, pues es fuera de lo habitual, que es un escalón, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto lo he hecho yo con un generador de pulsos que tiene Simulink. No uno, sino dos. ¿Por qué? Porque este tiene, por un lado, amplitud 1, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a hacer uno de los pulsos. Le vamos a poner 10 segundos y le vamos a poner que este dure 5 segundos. Para que dure 5 segundos, aquí le ponemos tanto por ciento del periodo. Si queremos que dure 5 segundos, será la mitad de estos 10 segundos, ¿vale? Por tanto, 50. Y delay, segundos, pues 0. Queremos que empiece con un pulso de 1, de amplitud 1, ¿de acuerdo? Y ahora el pulso de amplitud -1, pues lo vamos a hacer con el mismo bloque, el pulso de -1, ¿vale? Le ponemos también un periodo de 10 segundos, también que dure 5 segundos, es decir, un 50% de ese periodo, pero ahora hacemos que empiece cuando acabe el anterior. El anterior acaba en 5 segundos, porque no hemos puesto que dure 5 segundos, pues este lo vamos a poner que luego comience cuando termine el anterior, por lo tanto, que tenga un retraso de 5 segundos y ya tendríamos el pulso completo, ¿vale? Si esto lo sumamos, pues ya tendríamos nuestro pulso y lo podríamos tener aquí como entrada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, vamos a completar la configuración de este blog, de esta simulación. Es decir, aquí necesitamos poner la función de transferencia. Yo a eso le había llamado la planta GP, los ceros sería Z y como es solo una función de transferencia, 1. GP, los polos de la función de transferencia 1 y aquí también GP y la ganancia, que esa sí que no tiene valor 3, ¿no? Es decir, no tiene varios valores, como si hubiera varias funciones de transferencia, simplemente la ganancia es única, ¿no? Bueno, bien, pues ya tengo aquí la planta, que bueno, si la hago aquí un poquito más grande, solo se me va a ver esto, pues, bueno, esa función, por lo menos vemos cuál es el parámetro, y ahora aquí, en el PID, vamos a poner los parámetros de nuestro PID. Nuestro PID, pues tiene como yo le he llamado al controlador, ojo, no lo he puesto. Es decir, yo tengo aquí, ahora que me acuerdo, el controlador, ¿vale? Así. Pero en Simulink resulta que necesitamos los parámetros de las ganancias, K sub P, K sub I, K sub D, las ganancias, ¿vale? ¿Cómo los tenemos? O bien factorizamos esta función de transferencia de forma a ponerlo en forma de PID, o bien usamos una función de MATLAB que se llama PID, que ya lo hemos usado anteriormente, si os acordáis. Y simplemente le podemos llamar a esa función con nuestra función de transferencia de controlador. Y nos dice que tenemos pues un controlador ya puesto en esta forma de PID en el que sus constantes tienen estos valores, ¿de acuerdo? Y bueno, es un control continuo como lo que estamos haciendo en este ejercicio, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí nuestras ganancias, pues ahora nos vamos a Simulink y en el bloque pues los ponemos. Yo le pongo la variable directamente, que suelo hacer por si cambia después y lo tengo hecho en un script, ¿no? Por ejemplo, pues le pongo aquí K sub P, aquí pongo mi controlador en forma de PID con K sub I,
Y aquí, en forma de PID también, de controlador, la ganancia K sub D. Perdón, K sub D. Ahora. Muy bien. Bueno. Muy bien. Pues le pongo esto, tiempo continuo, ¿vale? Veis cómo no puedo seleccionar que tengo un filtro derivativo, que es lo que vamos a ver ahora en este apartado, ¿vale? Ya tengo aquí el controlador. Vamos a verlo antes de empezar a ver qué pasa con el filtro derivativo. Simulamos. Y esta es la respuesta. Como veis, bueno, es correcta, ¿no? Es decir, es para el pulso de uno de amplitud, en estos primeros 5 segundos, pues nuestro sistema ya controlado, nuestro sistema de nivel de líquido con esos dos depósitos controlado con un control PID, nos responde en menos de 5 segundos. Es decir, en cuestión de 2 segundos ya se ha establecido en la referencia. ¿De acuerdo? Con un pico que está por debajo de del 5%. Bueno, después de los 5 segundos tenemos el otro pulso de -1, ¿de acuerdo? Y pues responde de la misma forma, pero para una referencia negativa unitaria. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí bien. ¿Queréis preguntar algo antes de continuar? Bueno, pues vamos a ver cómo utilizamos ahora el filtro derivativo. El filtro derivativo, habéis visto en clase de teoría que se trata de una variante del esquema clásico de un PID para eliminar una de las fuentes de problemas que puede dar el hecho de tener una salida ruidosa, ¿no? Si tenemos una salida ruidosa, el error también va a variar mucho a lo largo del tiempo y por lo tanto ese ruido con la parte derivativa del controlador se va a amplificar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo mejor, pues, se suele utilizar un filtro para que no oscile, para que no obtengamos una respuesta controlada oscilante, ¿de acuerdo? Bien, ese filtro lo tenemos aquí, como hemos visto antes, en el bloque de PID. Bien, para ver estos distintos valores del orden del filtro, que lo tenemos aquí en esta función de transferencia, en la parte derivativa, como veis, pues este orden del filtro lo que nos está introduciendo es un polo que no hemos usado anteriormente, ¿vale? Y ese polo se va a ubicar donde pongamos el filtro con ese orden que hemos puesto, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora mismo tenemos el coeficiente del filtro en 100, que es lo que nos pone por defecto Simulink, pues tendríamos un polo en -100, ¿vale? Que estaría muy lejos, ¿no? Y podríamos utilizar otros valores, ¿no? También distintos. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si usamos otros valores distintos como nos pide el ejercicio. Para eso yo voy a copiar esta parte central de aquí para podamos comparar los distintos valores, ¿no? Y no cambiarlos, sino poder compararlos en el mismo scope, ¿vale? Y que podamos ver las tres respuestas, ¿no? Bien, pues tendríamos aquí las tres respuestas y las tres entradas, pues vamos a tomarlas del mismo sitio. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, pues si el primero lo teníamos en 100, vamos a cambiar un poco el valor, a este le vamos a poner en 10 y este lo vamos a poner en 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos, pues, cada uno de nuestros controladores que ya hemos diseñado, todos exactamente iguales, pero cada uno tiene el filtro derivativo con un orden distinto. Y, bueno, pues ahora veremos qué ocurre con la respuesta de cada uno de nuestros filtros. ¿Veis cómo varía la diferencia, ¿vale?, que hay al utilizar el orden del filtro distinto, ¿no? Bien, vamos a ver qué ocurre aquí. Bueno, pues si ponemos aquí la leyenda, por ver qué es lo que es cada uno de ellos. Aquí nos saldrá ahora. Y el original, como ya sabemos, es la línea amarilla, ¿no?, que es la que suelo utilizar por defecto en la gráfica, que es la que nosotros esperaríamos cuando hemos diseñado este controlador, que hemos visto en RLTool, ¿de acuerdo? Veis cómo el orden del filtro de esa línea amarilla hemos puesto que el de defecto que pone Simulink, que es el de -100, ¿de acuerdo? El orden del filtro en 100, que nos introduce un polo en -100, ¿vale? Si el orden del filtro lo disminuimos, pues lo ponemos, por ejemplo, en 10, pues veis cómo es la línea azul, en la que, bueno, pues también seguramente nos sigan cumpliendo las restricciones,
¿vale? Es un poco diferente a lo que nos podíamos esperar conforme lo vimos en RLTool, pero puede que nos siga cumpliendo las restricciones de sobre oscilación y el tiempo de establecimiento. Pero, por ejemplo, cuando ponemos el orden del filtro en 1, vemos cómo oscila mucho más la respuesta de nuestra planta controlada con el PID que hemos diseñado. ¿De acuerdo? Bien, es mucho peor, oscila mucho más, ¿vale? Tenemos un pico mayor y el tiempo de establecimiento, pues prácticamente casi nos llevaría casi a los, no lo sé, pues seguramente 3 segundos o más, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto es lo que nos lleva a la conclusión de que la mejor sería tener un orden elevado del filtro, ¿de acuerdo? Vamos a ver la razón de por qué sería así. Bueno, como estaba hablando antes, el orden del filtro, que es el que establecemos aquí, tenemos esta función de transferencia y este orden de filtro se nos refleja aquí en el término derivativo en el que tenemos un polo en la situación de donde tenemos el filtro, es decir, un polo menos 100 en este caso, o en el orden que pongamos el filtro, n, ¿no? Bien, ¿qué ocurre si ponemos un polo? Bueno, pues vamos a volver, por eso había guardado antes la sesión, para poder volver a el diseño que tenemos nosotros hecho en RLTool. Bueno, yo lo voy a abrir directamente sin ningún parámetro porque ya tengo guardada la sesión para cargarla exactamente como la teníamos antes. Bien, vamos a abrir la sesión. Bueno, este es. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta es la situación que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer una cosa. Vamos, por ejemplo, a introducir ese polo. Es decir, si nosotros ponemos un polo nuevo aquí, nos va a modificar el lugar de las raíces. ¿De acuerdo? Pero si ese polo nos va a modificar el lugar de las raíces y, por tanto, su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces nosotros teníamos esto ya diseñado y nos lo va a cambiar, nos lo va a fastidiar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues si el polo está muy cerca de la dinámica de nuestro propio sistema, es decir, donde están los polos y ceros de nuestro propio sistema y nuestro controlador, pues nos va a afectar mucho la respuesta. Pero si está muy lejos, como ya sabemos, pues si está lejos, pues prácticamente no va a tener ninguna influencia. Y eso es lo que ocurre, lo que estamos viendo en Simulink. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hemos puesto el orden de filtro en 100, pues prácticamente el resultado no se ve alterado, ¿vale? Pero cuando ponemos el orden de filtro muy pequeño, en 1, pues prácticamente tenemos un polo en -1 y está justo donde tenemos pues los polos de nuestro sistema controlado, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que ponemos aquí nuestro polo, ¿vale? Esto equivaldría a poner un filtro derivativo, poner un polo. Y lo hemos puesto en -1, que sería, -1 es el que hemos puesto en Simulink con el orden menor, ¿vale? Y fijaros cómo la respuesta pues no está variando barbaridad, que es lo que estamos viendo allí en Simulink, ¿vale? Bien, si lo ponemos en compensador, ¿dónde tenía la ventana del compensador? Aquí, -10. ¿Veis cómo esto se parece bastante más a lo que teníamos, ¿vale? En un principio. Y la respuesta, pues bueno, también se parece. Bueno, es verdad que se oscila un poquito más, ¿no? Tiempo de establecimiento se cumple, ¿vale? ¿Y qué ocurre si lo ponemos mucho más lejos? Pues evidentemente, pues que no nos afecta prácticamente nada al diseño que ya habíamos hecho. ¿Veis? Es exactamente igual y la respuesta es la misma, ¿vale? Ahí tenéis la explicación de qué está ocurriendo con ese filtro derivativo que estamos incluyendo. Aquí está el filtro derivativo incluido. Pues ese orden de filtro de 100, pues es el que nos modifica menos nuestro diseño original. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? Y eso exactamente es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar al siguiente apartado en el que vemos otra variante del PID. Aquí nos dice añadir saturación al bloque PID, algo que ya hicimos en la práctica anterior incluso del control del motor del control del motor de corriente continua en velocidad, ¿vale? Si nosotros ponemos una saturación a la actuación, ¿no? Como nos pasaba con el motor, bueno, pues la respuesta pues se va a ver pues empeorada, ¿vale? Porque si la actuación está por encima, si el controlador estima que tiene que calcula una actuación por encima de esos 10, más o menos 10, ¿no? Pues entonces la respuesta va a ser peor debido a que estamos limitando la actuación del controlador, ¿vale? Entonces, como nos va a empeorar el resultado, pues para mejorar ese controlador con esa saturación, pues sería utilizar otra modificación al PID clásico, que es incluir un anti-windup que lo que hace es tratar de que no se sature la actuación del controlador. Y eso lo hace reseteando la parte integral, ¿de acuerdo? Con el método que vamos a ver que se refiere, que podemos cambiar en la ganancia, que es el back calculation, que ya hemos usado también en la práctica anterior, del control de motor de corriente continua. Tratar de no sumar todo el histórico del error que tenemos del histórico que tenemos en el error, ¿vale? Para que la salida pues no se sature, ¿de acuerdo? Porque el término integral es el que más aporta a la actuación en cuanto a su dimensión debido al histórico de error, ¿vale? Entonces, si reseteamos la parte integral, no va a estar sumando todo ese error a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la actuación se podría limitar un poco más, ¿no? Bueno, vamos a ver esto en funcionamiento con una simulación, que es la que estamos hablando, ¿no? Y para eso yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar todo esto para hacer otra versión en la que cambiemos con la saturación. Fijaros que para eso, yo lo que primero voy a hacer es dejar todos los PID en las mismas condiciones, es decir, con un filtro derivativo exactamente igual, ¿vale? Para que no nos confundamos con los efectos del filtro derivativo con el de anti-wind-up, ¿vale? Aquí lo vamos a dejar con un filtro fijo, ¿vale? Ya que hemos visto los efectos del filtro, ahora pasamos a ver los efectos de la saturación, ¿vale? Y lo pongo en de menos 100 porque es precisamente el que nos afecta menos al diseño que ya habíamos hecho. ¿De acuerdo? Bueno, este primero lo voy a dejar sin establecer ese límite de saturación. En este segundo vamos a ponerle la saturación, que como sabéis se hace en esta pestaña de saturación de salida. Le ponemos aquí 10 y en el segundo también le ponemos menos 10. ¿De acuerdo? Aquí simplemente lo hemos saturado. Y en este último vamos a ponerle también la saturación, pero vamos a utilizar un mecanismo anti-wind-up, ¿vale? Aquí tenemos dos, clamping, que no tiene ningún tipo de parámetro, y back calculation, que sí tiene parámetro. Bueno, pues para empezar, aquí lo interesante es ver qué ocurre con la actuación, para empezar, ¿de acuerdo? Porque si satura o no, si no se satura, pues evidentemente no habrá problemas, ¿no? Voy a necesitar aquí más puertos, como no tengo puntos que ir llevando ahí a calcular, perdón. Lo voy a elegir otra vez. De aquí del menú. Y este va aquí y este tercero lo vamos a coger de aquí abajo. Muy bien, ya lo tenemos y lo podemos simular directamente tal como está para ver esa diferencia, aunque todavía no hemos tocado el parámetro que nos modifica el anti-wind. Bueno, perdón, esta es la actuación. No, un momento, ¿dónde lo había puesto yo? Ah, perdón, no, me he equivocado, yo lo tengo que poner la actuación detrás del controlador, evidentemente. Ya decía yo que estaba viendo algo que no que no concuerda con la que deberíamos estar viendo. Así que ahí lo tenemos. Bueno, no sé qué me ha pasado con este enlace. Así que lo pongo de nuevo.
Y ahora sí, ¿vale? Pues volvemos a simular. Profesor, los demás también están el enlace mal. O Ah, sea, sí, es verdad. antes del... Sí, antes del PID, es verdad. Eso de arrastrarlo no ha sido una buena idea. Gracias por decírmelo, porque si no, íbamos a seguir viendo cosas raras. Vamos a seguir viendo el error en lugar de la actuación, ¿vale? Entonces, no es exactamente no es lo que queremos ver. Bien, ya está simulado. Ahora sí vamos a ver la actuación. Veis que la actuación, bueno, aquí la escala se nos ha ido muy grande, pero la actuación está por encima de 100. Es decir, evidentemente se está saturando, ¿vale? Bien. Voy a usar aquí un zoom, porque es que si no, no vemos nada. En esta parte de aquí. Y vemos que, claro, si nuestro actuador no puede pasar de 10, pues evidentemente va a tener que estar durante un tiempo en ese límite de 10. Como no hemos actuado todo lo que sería teóricamente necesario, pues la respuesta que vamos a esperar de nuestra planta de depósito con el controlador, pues va a ser peor que la que hemos diseñado, ¿vale? Como ya hemos hablado en otras muchas ocasiones, esta saturación es el efecto no lineal que más frecuentemente nos vamos a encontrar en la naturaleza, en los sistemas físicos, ¿de acuerdo? Siempre nos lo vamos a encontrar, ¿no? Y es un problema que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Evidentemente, como nosotros en esta asignatura pues diseñamos controlador para sistemas lineales y variantes en el tiempo, pues linealidad pues no siempre va a ser posible, y para que veáis en Simulink podemos pues simular esa no linealidad y tratar de arreglarlo, ¿vale? Bueno, eso se traduce en esto que estamos viendo ahora. Bueno, aquí está, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando, es decir, nuestra controlador original, que es el amarillo, pues funciona adecuadamente como nosotros lo hemos diseñado exactamente, pero al meter la saturación, introducir la saturación y no poner ningún mecanismo para evitarla, sería la línea azul, que como veis es mucho más lenta y además pues tiene un pico que, bueno, puede ser un poco más elevado, ¿no? Y que prácticamente al final de los 5 segundos de este pulso, pues prácticamente ni siquiera llega a estabilizarse al valor de la referencia, ¿vale? Entonces esa saturación es un gran problema. Bueno, bien, vamos a ver, entonces, con el anti-windup estamos viendo cómo tenemos otra respuesta distinta, que está bastante peor, pero bueno, esto lo podemos arreglar si ajustamos bien esa ganancia. Bueno, esa ganancia, principio, claro, podemos estar muy despistados para saber qué deberíamos de hacer. Bueno, pues esa ganancia, una recomendación para establecer esa ganancia es que sea ese tiempo que nos dice aquí, que es ¿no? Que luego la ganancia que tenemos que poner en ese bloque, ¿no? Es la ganancia que es la inversa de ese tiempo. Ese tiempo en el que se va reseteando la parte integral, pues tiene que ser un tiempo adecuado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora mismo en esta situación tenemos un tiempo de establecimiento de 2 segundos. Si nosotros no reseteamos con un tiempo ese t sub t mayor de 2 segundos, pues es como si no utilizáramos la antiguanda, porque no hemos reseteado el término integral en todo el tiempo en el que ha tenido que responder nuestro sistema controlado, ¿de acuerdo? Y por otro extremo, si estuviéramos con un sistema muestreado, ¿vale? Pues imaginemos que tenemos un tiempo de muestreo, pues si lo reseteáramos siempre, ¿no? El tiempo de muestreo, pues entonces es como si no tuviera una parte integrada. Por lo tanto, lo que esperaríamos sería no tener un error nulo, ¿vale? Porque es como si no hubiéramos puesto el término integral. Bueno, pues entre esos extremos deberíamos de poner ese tiempo. Y como orientación, pues tenemos como recomendación en que sea la raíz del tiempo integral, tiempo derivativo de nuestro controlador que hayamos diseñado. Bueno, pues nosotros hemos diseñado un controlador, pues vamos a usar eso, ¿de acuerdo? Tiempo integral, tiempo derivativo. Vale, nosotros en nuestro controlador que tenemos es este de aquí. Tenemos las constantes, pero podemos calcular los tiempos, ¿no? Sabemos que la ganancia integral es K sub P entre T sub I, ¿vale? Pues si despejamos de ahí T sub I, pues diríamos que T sub I es K sub P entre K sub I, ¿de acuerdo? Y este sería el tiempo integral. Y el tiempo derivativo, pues sería como K sub D es K sub P por T sub D, ¿vale? Si despejamos, pues tendríamos que es
K sub D entre CPID punto K sub P, ¿vale? Y ese sí es el tiempo derivativo, ¿vale? Bueno, en lugar de calcularlo así, también podremos hacerlo de otra forma, y es que en MATLAB hay una función que se llama PID-STD, ¿vale? Entonces, si usamos, por ejemplo, esa función PID-STD con nuestro controlador, fijaros que nos da ese controlador en otro formato, que sería el formato en el que tendríamos pues, los tiempos integrales y derivativos, ¿no? En lugar de ganancias como teníamos antes, ¿no? Y fijaros que tenemos aquí el tiempo integral y el tiempo derivativo, ¿vale? Que es exactamente lo que hemos tenido aquí, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ese tiempo T sub T que nos recomienda para partir como valor de esa para el método anti-Windup sería la raíz cuadrada de T sub D por T sub I, ¿de acuerdo? Y ese tiempo es este de aquí. Como sabemos, la ganancia es la inversa de ese tiempo. Perdón, lo estoy escribiendo mal. Por lo tanto, nos da una ganancia de 0,82. Bueno, pues podemos usar ese. Nos vamos a Simulink y ponemos aquí. Perdón, a ver si me sale. Ahora, nos vamos aquí y decimos que en lugar de 1 ponemos 0,82. Perdón, me he puesto un 7. 82. ¿De acuerdo? Y ahora simulamos. Y ese valor pues debería ser más apropiado para el anti-Windup. Vemos que, bueno, se acerca bastante más a la respuesta, pero aún así sigue estando muy alejado el tiempo de establecimiento. Bueno, eso es una orientación, lo podríamos mejorar, ¿vale? Bueno, pues para mejorarlo ya, lo único que tenemos como remedio es modificar en el sentido adecuado la ganancia que tenemos aquí, de forma que consigamos una mejor respuesta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es reducir esta ganancia, como si estuviéramos pidiendo el tiempo de la parte integral, y le vamos a poner, por ejemplo, lo voy a cambiar bastante, le voy a poner 0,2. Ya tenemos simulado, y con 0,2 veis que me estoy pasando aquí en la respuesta, tiene incluso pico, creo, ¿no? Sí, que se está yendo por encima, ¿vale? Pues entonces le he puesto un valor demasiado pequeño, así que debería de poner algo un poco ligeramente superior. Por ejemplo, le voy a poner 0,3 y vamos a ver. Ese efecto, pues fijaros que ahora sí que se está estableciendo prácticamente la referencia y está alcanzándolo por prácticamente 2 segundos o antes, ¿no? Pues bueno, en esta situación de este sistema, de este proceso o esta planta, ¿no? De depósitos, ¿no? En el que hemos diseñado un controlador PID y además le hemos puesto los límites de saturación, ¿no? Que sería pues los límites de saturación, por ejemplo, de la electroválvula, más o menos 10 voltios, ¿no? No podría pasar de ahí, ¿no? Nuestra actuación. Bueno, pues aún así, con ese efecto no lineal, hemos podido utilizar un mecanismo anti-Windup para que el controlador pues, siga teniendo un comportamiento satisfactorio en función de las especificaciones que teníamos previamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta sobre esta cuestión? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pasamos al siguiente ejercicio, en el que, pues, tenemos, pues, un motor de corriente continua, como el que hemos usado en la práctica anterior, ¿de acuerdo? Pues que tiene esa función de transferencia que tenéis ahí. Y como veis, ahora sí vamos a hacer un control en tiempo discreto, ¿está claro? Porque tenemos aquí nuestra planta, que es nuestro motor de corriente continua, nuestro controlador, que va a ser un computador, por eso mismo realizamos un muestreo antes del computador y detrás de la actuación que nos dará ese computador tenemos que reconstruir la señal para convertirla en una señal tiempo continuo que podamos aplicar a la planta. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, en este problema nos da unas ganancias ya fijas, ¿de acuerdo? Para el controlador. Y nos dice para eso para el PID analógico, ¿vale? Y luego, utilizando el método de discretización trapezoidal, pues que obtengamos un PID para un tiempo de
de muestreo de 0,01 segundo y que implementemos en Simulink, ¿de acuerdo? Con un filtro derivativo de n igual a 100, es decir, en Simulink también con método trapezoidal, ¿vale? Y ver la respuesta, ¿no? Cuando limitamos la respuesta, la actuación a más o menos 15 voltios. Igual que cuando nosotros hacemos la práctica de motor de corriente continua, pues está limitado a más o menos 15 voltios, pues ya está. Y un efecto anti-wind. Bueno, bien. Luego que veamos eso, pues con distintos tiempos de muestreo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, ya de hecho que tenemos media hora para los dos problemas, pues yo voy a abrir, bueno, voy a cerrar todo esto. Y aquí en Simulink, esto no me falta, bien, abrir, creo que tenía alguno por ahí. Aquí está todo. Vale. Y cuando me abra este voy a cerrar el anterior también, por tener menos... Ya está. Bueno, fijaros, yo aquí simplemente he puesto la función de transferencia, su reconstrucción de orden cero, la función de transferencia, no sé cómo la he puesto, me aparece solo en un DEN. Vale, porque lo he puesto con los valores numéricos. Vale, pues entonces no necesito nada de workspace. En este modelo, que es el control PID, que hemos hablado anteriormente, con nuestra ganancia de 70-45, ¿vale? PID discreto, 0,01 segundos, y ¿qué me falta más? El filtro y la saturación, ¿vale? Ahí solo con K sub B igual a 1, que incluso lo podemos calcular como hemos visto anteriormente, ¿vale? Ese valor orientativo. Y no sé si se me olvida algo. Tan discreto, vale, un momento. Ah, porque no estoy viendo el método de integración, que es trapezoidal, ¿vale? Bien, para empezar, si queréis tener en MATLAB esa función de transferencia, también la podemos tener, es decir, nosotros en MATLAB pues tendríamos pues nuestro compensador. Voy a borrarlo todo para que no afecte nada que tengamos ahí en el workspace. Y ahora tendríamos un compensador que ya nos dan de entrada y sería con la función PID, pues directamente diríamos eso, ¿no? Diríamos constante proporcional 70. ¿Cuánto era la integral? 40, ¿no? Derivativa 5. Luego lo siguiente es el tiempo de filtro, que hemos puesto en 100. Aquí el filtro, como veis en Simulink, se le pone n al orden del filtro, que es como se tiene que configurar el bloque, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí, si lo abrimos. N100, fijaros aquí en la función de transferencia, ¿vale? Bueno, es que está en... Bueno, si lo vemos en continuo se ve más sencillo, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Está la fórmula, ¿vale? Os lo digo porque fijaros la diferencia que hay con... Un momento, lo voy a intentar poner los dos visibles. Aquí está. Bueno, en lugar de construir calculador, vamos a ver la ayuda del PID, que no nos da mucha información, sí el orden de los parámetros, pero vamos a ver la documentación para verlo con más detalle. Fijaros, aquí la tenemos. Y fijaros cómo es la función y veréis que lo que nos pide como parámetro es tiempo de filtro, ¿vale? Es decir, en el bloque Simulink, orden del filtro, en MATLAB, tiempo de filtro. No es lo mismo, ¿vale? Si lo fijamos aquí, la función de transferencia, veis que el orden del filtro y el tiempo de filtro, ¿vale? Pues evidentemente están relacionados con el filtro derivativo. Claro que sí. Que sí, es decir, pero si vemos estas dos funciones de transferencia, simplemente este término
lo que tendríamos, pues, que el tiempo de filtro es la inversa del orden de filtro o viceversa. Por lo tanto, en MATLAB, pues el tiempo de filtro sería 1 partido 100, ¿vale? Pues si nosotros hacemos el controlador, ¿qué estamos diciendo? Pues tendríamos, era ganancia 70, bueno, ya que lo tenemos al lado, pues lo aprovechamos, 70, 40 de parte integral y derivativa 5. Luego tiempo de filtro 0,01 y el tiempo, y ya está, ¿de acuerdo? Ah, perdón, que no he puesto la función. Claro, así pues no va a funcionar. Vale, ahí lo tenemos. Este sería en tiempo continuo. Y en tiempo discreto podemos construir ese mismo PID con la función PID, ¿vale? Le voy a poner aquí Z, bueno, sabe que están con discreto, 70, 40, 5, tiempo de filtro 0,01, tiempo de muestreo 0,01 y hemos dicho que lo queremos con la fórmula trapezoidal. Entonces voy a poner de fórmula, perdón, esto con F mayúscula, fórmula, y de los 3 métodos que se puede utilizar lo podemos ver aquí en la documentación, ¿vale? Que esto lo estoy escribiendo yo rápidamente, pero que está en la documentación. Como veis, tenemos caso P, caso I, tiempo de filtro, tiempo de muestreo y si nos vamos aquí a la parte, a ver si vienen los parámetros, aquí está, de tiempo en tiempo discreto, veis, pues las fórmulas, pues usamos la trapezoidal, ¿de acuerdo? Trapezoidal. Bueno, tenemos parte integral, así que también para la parte integral y fórmula, también trapezoidal. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí tenemos el controlador con esta ganancia, este tiempo de filtro, tiempo de establecimiento, perdón, tiempo de muestreo, es decir, controlador en tiempo discreto, un PID con filtro, PID-F, ¿no? En tiempo discreto. Ahí tenemos el controlador. Lo digo por si lo queréis tener en MATLAB, pues también se puede construir perfectamente con los datos que ya tenemos, ¿no? Bueno, pues ya está, tenemos eso y en todos estos yo lo que he puesto en cada uno un tiempo de muestreo diferente, lo que nos dice en el enunciado, 0,1, 0,5, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver el efecto que tiene ese tiempo de muestreo en nuestro controlador, ¿vale? No sé por qué se me ha pausado. No sé si es que tengo muchas cosas abiertas. Voy a tratar de... Ahora, ¿terminado o que yo lo he parado? Bueno, voy a volver a simular. Ahora, ya lo he hecho. Y este es el resultado, como veis. ¿Cómo veis el resultado? ¿Parece lógico? ¿Qué estamos viendo ahí? Bien, ¿estáis siguiendo? ¿Estáis ocupados creando el modelo? No sé, decidme algo. ¿Habéis perdido? La señal roja porque sale así, que no... Bien. Bueno, es que parece un control inestable, ¿verdad? Aunque parece una oscilación mantenida, pero bueno, si le diéramos más tiempo, es posible que viéramos más detalle, ¿no? Por ejemplo, aquí, en lugar de 10, vamos a ponerle 100 segundos. Perdón, aquí he puesto muchos ceros y no sé si lo he puesto detrás del punto o antes. Bueno, ahí está. Bueno, no, se queda mantenido porque tiene
que es lo que nos veíamos con el motor de corriente continua, porque tiene una limitación, ¿vale? Tiene una saturación, por eso no lo vemos. Es decir, si nosotros le quitáramos la saturación, si acordáis de la práctica anterior, pues veríamos cómo esas oscilaciones van creciendo en el tiempo, ¿vale? Significa que están limitadas porque tenemos una saturación. Bueno, pues el motivo, lo que estamos viendo aquí es, la línea amarilla es la del tiempo muestreo de 0,01 segundos. Bueno, pues esa seguramente, si lo vemos en el lugar de las raíces y vemos en RLTool, pues será la respuesta de ese controlador PID que nos han dado como dato, ¿de acuerdo? El original. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, hemos estado utilizando un tiempo de muestreo cada vez mayor, ¿vale? Entonces, la azul es con un tiempo de muestreo de 0,1 segundo, ¿vale? La amarilla es 0,01 segundo y la azul 0,1. Como veis, pues la respuesta ahí se ve unas pequeñas oscilaciones a lo largo de cómo va creciendo la respuesta para llegar a la referencia, ¿vale? Entonces se ve cómo se empeora un poco el controlador. Y la roja ya directamente nos da un control inestable, con un tiempo de muestreo muy grande. Es decir, en tiempo discreto, como ya hemos estado viendo anteriormente en prácticas anteriores, los controladores que nosotros podemos diseñar en tiempo continuo, si partimos del tiempo continuo, los controladores que podemos diseñar, por muchas razones, pueden llegar a ser inestables. Ya como vimos, una de las razones podría ser por el método de discretización. Es decir, tenemos un controlador y utilizamos un método de discretización. Pues si usamos uno que no es muy adecuado, pues podríamos obtener un controlador que tenga los polos pues fuera del círculo unidad, ¿vale? Puede ocurrir con el EULE hacia adelante, ¿vale? O podría pasar con cualquier otro también. Como vimos con el trapezoidal, pues siempre nos suele aparecer un 0 en z igual a -1, lo que nos complica el hecho de que haya una rama de -1 hacia el infinito y por lo tanto nos pueda ubicar un polo en el borde de la inestabilidad. ¿De acuerdo? Bien, otra razón más, pues evidentemente si el tiempo muestreo cada vez lo hacemos más grande, pues tendremos pocas muestras de nuestro error del propio sistema, de la salida, y el controlador pues no podrá, con la misma ley de control, pues evidentemente no podrá actuar de la forma correcta y por lo tanto tendríamos un control inestable, ¿vale? Es decir, como ya sabéis, el lugar a raíces, si le cambiamos el tiempo de muestreo, el lugar de raíz en tiempo discreto varía. Entonces, puede que tengamos pues esa situación pues directamente fuera del círculo de unidad, por lo tanto es inestable, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Tiempo de muestreo muy elevado, es de 0,5 segundos. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos ya al último ejercicio. En el que se trata de diseñar un controlador por métodos experimentales. En este caso, como vemos aquí, por el método de Ziegler-Nichols. Esto también lo hemos hecho en la práctica anterior de control de motor de corriente continua. Y en este caso, pues, como hemos visto, en esta situación se trata de diseñar un controlador. Como hemos visto en esta práctica de hoy, empezamos diseñando nosotros mismos un controlador que satisfaga unas restricciones. En el segundo nos daban uno y hemos visto el efecto, en este caso, pues, por ejemplo, del tiempo de muestreo. Y en este tercer ejercicio vamos a diseñar un compensador utilizando un método experimental. Los métodos experimentales se utilizaban antiguamente cuando, pues, no conocíamos nada de la planta o proceso que vamos a controlar, es decir, no sabemos cómo se comporta, no sabemos cómo modelar ese comportamiento y desconocemos muchos parámetros de ese comportamiento, aunque podamos sacar unas ecuaciones diferenciales para modelar ese comportamiento, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos una función de transferencia, ¿vale? Pues entonces, sin función de transferencia, nos iríamos a la fábrica o al proceso o la planta que tuviéramos y le pondríamos de forma experimental, como hemos hecho con el motor de corriente continua, ¿no? Pues le introducimos una entrada y vemos su salida. Y viendo la salida, pues tratamos de sacar unos parámetros que nos identifiquen la dinámica del sistema sin conocer su funcionamiento, sin tener una función de transferencia. ¿De acuerdo? Y con esa dinámica diseñar un controlador. ¿Vale? Bueno, nosotros en esta situación aquí tenemos una función de transferencia porque, claro, la vamos a simular aquí en Simulink. Perdón, en MATLAB, ¿vale? O en Simulink. ¿De acuerdo? Pero en teoría no lo deberíamos de tener, tendríamos que irnos a la planta a hacer experimentos.
¿De acuerdo? Como lo hemos hecho con el motor de corriente continua. Bueno, bien. Aquí nos dice que en Simulink pues, hagamos un control unitario, ¿de acuerdo? Para la respuesta de esa planta. ¿De acuerdo? Pues entonces nosotros ponemos la simulación Simulink, pues como estamos con simulación, pues nos dan esa planta y nosotros la simulamos en Simulink, que creo que lo he cerrado todo. Lo vuelvo a abrir. Y voy a abrir uno ya creado porque básicamente, bueno, nos quedan solo 15 minutos, así que vamos a ir rápido. Y después podéis hacerlo vosotros por vuestra cuenta. Ya que tenéis esta grabación, podéis volver a reproducirlo. Y como os digo, siempre practicar todo este tipo de ejercicios, incluso los exámenes que tenéis colgados también en el campus virtual, para hacerlo por vuestros propios medios. Bien. Bien, yo creo que estaba el ejercicio 3. Bueno, aquí está. Bueno, pues aquí tenemos la función de transferencia. Yo la he introducido aquí, en este caso, de forma numérica. Y aquí tenemos control unitario y aquí un controlador. ¿De acuerdo? Y es el controlador que se nos pide, ¿vale? Y lo vamos a ver cómo es. Bueno, yo voy a simular esto para que veáis resultados. Aquí con ganancia unitaria, que es la línea amarilla, veis que es inestable, ¿vale? Y luego tenemos aquí la respuesta al escalón, que bueno, también oscila bastante, ¿no? Pero sería la de nuestro controlador, ¿vale? Es decir, con ganancia 1, como veis, es inestable. Como cada vez la amplitud de esas oscilaciones es mayor, ¿vale? Bien, bueno, para hacer ese diseño, el PID, bueno, esto difiere un poco en cuanto a los parámetros, cómo se calculan en función de esos experimentos. Vamos a utilizar las oscilaciones mantenidas, ¿no? A lo largo del tiempo, es decir, el punto crítico de oscilación, que es como hicimos con el motor de corriente continua, y tenemos que buscar el valor de ganancia en el que el sistema es marginalmente estable, es decir, que está al borde de la inestabilidad. Se mantiene con unas oscilaciones que se mantienen a lo largo del tiempo. Por tanto, con la ganancia unidad ya sabemos que no, va a ser una ganancia inferior porque ya es inestable. Eso lo podemos ver viendo, por ejemplo, lugar de las raíces con nuestra planta, o bien, y también ir buscando esa ganancia, pero también de una forma más directa podemos directamente verlo con un análisis en frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, en MATLAB hay una función, perdón, no lo he abierto, sí, aquí está, que se llama margin. No sé si ya lo conocéis de antes, me imagino que sí, ¿no? Del curso anterior ya hacía análisis en frecuencia de sistemas con descripción externa, función de transferencia. Y esta función margin nos da pues la ganancia de fase, margen de ganancia, margen de fase y la frecuencia a la que se cruzan en ganancia y fase, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos todo aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros tendremos aquí el margen de ganancia, que precisamente nos va a dar esa ganancia crítica, precisamente, margen de fase no nos hace falta ahora, y esta frecuencia a la que se produce ese margen de ganancia, pues precisamente nos va a dar el periodo crítico, solo porque ahí está en frecuencia en radianes por segundo. Bueno, pues si vemos eso, tendríamos, por ejemplo, para nuestro sistema, yo no lo he puesto aquí, así que lo voy a tener que introducir. Perdonadme, a ver, ¿dónde tengo el enunciado aquí a la vista? Eso es. Vale, ¿no? Vale, pues yo pongo mi función, mi planta, pongo TF y polinomios, numerador y denominador. Numerador, 40 solo, denominador, 2, 10, 8, 10. Perdón, me he ido fuera sin darme cuenta. Era ahí, espacio. 2, 10, 8, 10. ¿De acuerdo? Esta sería la función de transferencia. Y por lo tanto yo, pues digo, bueno, pues yo quiero el periodo crítico, perdón, la ganancia crítica, este margen de fase que no me interesa, pero bueno, el parámetro que nos va a dar ahí,
y luego la ganancia, bueno, pues estaría ese y si no quiero más, pues lo dejo ahí, ¿vale? Y digo margin de GP. Y fijaros que pues está en 0,75, ¿vale? Si creamos la respuesta, por ejemplo, un escalón con ese K sub C por GP, perdón, feedback, bucle cerrado, evidentemente, con realimentación unitaria negativa. Fijaros que ya es inestable. Bueno, pues realmente no se afina tanto ahí con la ganancia, pero si lo vierais con el lugar de la raíz, pues sí se podría ver, ¿no? Pero si yo este caso C, yo creo que en este caso lo ponemos en 0,75 y lo miro, ahí está, ahí sí, ¿vale? Y vemos la respuesta, que es una oscilación mantenida, ¿vale? Y el periodo lo podríamos medir entre pico y pico y medir ese periodo. Pero ese periodo es esta VCG que está en radianes por segundo. Si lo quiero en segundos, pues sería la inversa y multiplicado por 2pi, ¿no? Perdón. Sí, entonces sería el periodo crítico 2 por pi entre VCG. 3,14 segundos. ¿Concuerda eso con lo que estábamos viendo o no? Puede ser, ¿no? A ver. Ahí tendríamos. Ahí. Perdón. Tiempo de 1,7 y aquí. No puedo con otro punto. 4,85. Sí, 3 segundos y algo. Exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esos valores 0,75 y 3,14, yo calculo el PID, que sería de esta forma, 0,6 por la K crítica, tiempo, el TI, periodo crítico entre 2 y TD, periodo crítico entre 8. ¿De acuerdo? Y sostendría los parámetros que tendríamos en tiempo con T sub D y T sub I, pero como ya hemos visto en el ejercicio anterior, lo podríamos calcular a ganancia K sub I y K sub D, ¿no? Sin ningún problema. Y tendríamos estos parámetros de aquí. ¿De acuerdo? K sub P, K sub I y K sub D. Y este sería nuestro controlador sintonizado con Ziegler-Nichols. ¿De acuerdo? Aunque aquí con esta gráfica amarilla se nos verá un poco, ¿vale? Aquí vemos que se establece, como es un PI, pues preferentemente os fijáis que tiene error nulo en régimen permanente, aunque oscila un poquito por aquí, pero si os fijáis respecto a 1, es de 0, sí, llega a 0, este pico 0,2, sí, 0,3, 0,4. Perdón, estoy viendo el tiempo, no, sí, no, estoy viendo bien. ¿Vale? 0,6, ¿no? Se va un poco, ¿no? El tiempo de establecimiento sería un poquito mayor. Y este pico, que es lo típico de Ziegler-Nichols, ¿de acuerdo? Es decir, el criterio que sigue Ziegler-Nichols para establecer los parámetros PID en esa ubicación, esa sintonización, es reducirnos a ese pico, que está aquí en 1,5, 55, a un cuarto en la siguiente oscilación. De 1,55, pues nos pasa a... Perdón, que estoy midiendo sobre la amarilla. Ya decía yo que veía algo raro. Azul, ahora. Bien. Bueno, lo que estábamos hablando antes, aquí esto cambia en 0,04 como máximo, ¿no? Pues mira, está dentro del 2%, por lo menos por aquí. Por aquí. ¿De acuerdo? Por aquí. Tiempo de establecimiento, pues se nos quedará ahí en 8 y algo. Y el pico, aquí lo tenemos, pues tendríamos el pico aquí en 1,24 y el segundo pues nos reduce un cuarto. Es decir, se nos queda en 0,1, en 1,1,
¿vale? Un 0,1 de pico. ¿De acuerdo? Que es lo que deberíamos de ver siempre que ajustemos un controlador por el método experimental de Ziegler-Nichols, ya sea con el método de bucle cerrado o bucle abierto, pues deberíamos de ver este tipo de respuestas de la planta que hayamos controlado con ese controlador, ¿vale? Que hayamos sintonizado con ese controlador, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, bueno, os comenta de hacer un reajuste manual SPID para mejorar la respuesta, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos, como también se puede hacer en la práctica anterior, es decir, nosotros estamos aquí con nuestro bloque que tenemos diseñado con los parámetros del Ziegler-Nichols y podemos utilizar, pues, esta forma automática de sintonización que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Que él se hace con un método basado en respuesta en frecuencia, que no es el que nosotros usamos basado en el lugar de las raíces, ¿no? Para que tenga más relación directa con la respuesta temporal, pero podemos resintonizar, ¿de acuerdo? A ver si me he abierto esa ventana. Aquí está, vale, perdón. Aquí está, ¿no? Y entonces, pues tenemos ahí nuestro controlador con los parámetros que ya teníamos y nos está ya sugiriendo cómo podríamos tener un controlador mejor, ¿vale? Bueno, tampoco que sea muy bueno. Y nos puede mostrar aquí los parámetros y de forma manual, pues incidiendo sobre estos parámetros de entrada para el diseño, que son diferentes a los que nosotros usamos habitualmente por eso mismo, porque es un método basado en respuesta en frecuencia, ¿no? Pero sí podemos ver aquí en la tabla de los parámetros, podemos ver cómo nuestro bloque original pues tenía 0,81 de tiempo de establecimiento y un 11,5 de tiempo de establecimiento, 0,81 de raíz time, vale. 11,5 de tiempo de establecimiento y una oscilación del 24%. Y ahí nos la ha reducido a 3,5 y 15,8 segundos. El tiempo de establecimiento no ha mejorado, ¿no? Pero sí que podemos verlo directamente cuando nosotros pues tratamos de conseguir un controlador distinto. Por ejemplo, hacerlo más rápido o incluso más robusto, pero veis que no es tan sencillo, ¿vale? Seguramente en el lugar de las raíces podríamos conseguir un mejor resultado. Bien, en este caso, pues veis, bueno, 25 segundos y un 12% de sobreoscilación. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la práctica de hoy. Si tenéis alguna pregunta. Lo que hemos visto, yo sé que lo hemos visto un poco rápido, tratando de abarcar toda la práctica, ¿vale? Pero, como ya sabéis, tenéis la grabación, que precisamente pues, lo voy a dejar. Si no tenéis ninguna pregunta sobre esta práctica, pues la paramos aquí, donde ya concluye la clase. Bien, bueno, pues tenéis la grabación, por lo tanto lo trataré de poner con marcas de tiempo para que podáis ver cada apartado rápidamente sin tener que ver todo el vídeo y estará disponible para que podáis utilizar y podéis practicar por vosotros mismos pues todos estos problemas, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no os pedimos que nos entreguéis todas las prácticas, pero evidentemente estas prácticas están hechas para que trabajéis y por vosotros mismos tratéis de resolverlas porque es un entrenamiento fundamental a la hora de cara al examen para que podáis vosotros pues, resolver los problemas que se planteen.